Bienvenidos a una Aquí estoy Casero, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo hoy en día en el mundo entero, pero con toda la técnica necesaria para que ustedes puedan disfrutar de una buena entrevista. Mi invitada, ella es una colega, ella es una periodista mexicana, Cintia Rodríguez, que hace muchísimos años que vive en Italia, desde mediados de febrero está en una cuarentena total, vive en el epicentro del coronavirus en Italia, ha hecho su trabajo de reportear desde ahí los acontecimientos a nivel internacional. Es un placer tenerla hoy desde su casa cerca de Milán para charlar con ella, porque yo creo que nosotros podemos aprender de la experiencia italiana. Cintia Rodríguez nos está esperando. Bienvenidos a este peculiar Aquí estoy. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Aquí estoy, yo desde mi casa, pero les quiero presentar, y aquí la ven a mi invitada, está en Milán, ella es una gran periodista mexicana que hace muchísimos años que vive en el norte de Italia. La ven, creo que es su casa. Cintia, estás en tu casa desde Sí. mediados de febrero. Cintia Rodríguez, desde mediados de febrero en cuarentena, en el epicentro del coronavirus en Italia. En Te puedo Europa. empezar con un piropo. No, se te ve muy bien, estás muy linda, se te ve desde acá muy linda. Pensando, Muchas gracias. no, pensando desde que mediados de febrero no pueden salir, no podés caminar, no podés tomar aire. ¿Cómo es? ¿Cómo fue el día de hoy, por ejemplo, en la familia de ustedes en el barrio de Lorentecho, ¿no? Que viven ustedes Sí. ahí? Ujú. Bueno, yo me gustaría aclarar un poco, mi circunstancia. O sea, cuando las autoridades deciden cerrar lo que fue la primera zona roja, que es una zona a 1 hora de Milán, nada más estaban involucradas 11 comunidades con 50,000 habitantes. Pero en ese momento se decidió cerrar esa zona, pero también todas las escuelas de Lombardía y otras regiones que están en el norte. Entonces, a partir de ahí, aunque nosotros no estábamos en cuarentena como tal, pues para mí fue muy difícil ya como que seguir la vida normal, porque yo tengo 3 niños chiquitos. Entonces, coincidía con un viaje de mi esposo, y para mí fue lo más fácil, porque además es que tampoco imaginamos que fuera a durar tanto, ¿no? Ujú. Dijimos, bueno, pues 1 semana, pues entonces nos esperamos, pero pues esa semana se fue alargando. Entonces, obviamente yo salí al supermercado y ya, Ah, pero no, o sea, porque además con niños chiquitos, pues todo se desarrolla en torno a ellos, ¿no? Que la escuela, obviamente primero, pero después clases de guitarra, clases de natación, clases de fútbol. Entonces, todo era en torno a ellos, y de repente cero actividades, pues ya no teníamos como que muchas opciones. Por fortuna, aquí cerca pues hay parques y todo, y a lo mucho que era ir a los parques, pero de repente pues nos empezaron a bombardear de información, porque una cosa era saber del coronavirus en China, y otra cosa era saber del coronavirus a 1 hora de tu casa. Entonces, pues mientras eran peras o manzanas, yo decidí interrumpir todo y quedarme en casa. Y bueno, pues eso, yo seguí la cuarentena de la primera zona roja, vamos. ¿Cómo fue el día de hoy, por ejemplo? Hoy fue un día particular, porque justo ayer, cuando estaba escribiendo, ¿no? Porque yo escribo diario las noticias de lo que está pasando, es como un tipo de diario, ¿no? Me entero, o sea, sale una nota del Ministerio del Interior diciendo que eran permitidos los paseos con los niños, un padre, un niño. Y yo dije, finalmente a alguien se le ocurrió, porque yo en todas ahora mis salidas, que son al supermercado, yo veía a la gente que salía con los perros y me daba una especie de envidia, ¿no? Yo decía, qué mala suerte que no tenemos perro, porque esa es otro motivo más que puedes para salir. Entonces, pero ya la última vez que regresé del supermercado, sí me fijé mucho en eso, porque veo a mis niños como están ya muy desesperados, y digo, es que no es justo. O sea, no es justo que nada más salgan los perros, ¿no? No. Entonces, eh,
ayer en la noche que sabemos de esta nota del Ministerio del Interno, yo dije, sí, mañana a ver cómo le hago, pero mañana salimos. Y, o sea, sí, nos íbamos a turnar, ¿no? O sea, uno a uno, tampoco era ¿Salieron o no irnos. salieron? No, no salimos porque inmediatamente después, hace como una semana, el presidente del Consejo de Ministros le otorgó más poderes a los presidentes de cada región para que ellos hicieran lo que les parecía conveniente para frenar los contagios, ¿no? Porque cuando ya cierran Lombardía, 15 días después de que cierran la zona roja, la gente, Milán está construida de muchos migrantes, o sea, una parte extranjeros, pero muchos del sur de Italia, porque la situación en el sur de Italia no es buena. Yo quisiera hacerte una pregunta, nos contaste un poco cómo es el día a día con los chicos, un poquito como con la escuela, pero me parece que es interesante para toda la gente en América Latina que nos está viendo el entender cómo se llegó a esto en la Lombardía y como vos dijiste, entre el norte y el sur hay una gran diferencia. ¿Tenés una respuesta de por qué el norte y darnos un sentido de lo que se está viviendo en el día a día en estos momentos? Hay que recordar en qué momento se da. O sea, todo esto explota a mitad de febrero, porque aquí todavía hace mucho frío y especialmente Lombardía es fría y húmeda, ¿no? El clima es muy húmedo. Entonces, pero ya antes había habido como mucha gente enferma, que era algo anormal, o sea, de mucha influenza. O sea, por ejemplo, mi termómetro son las escuelas de los niños, o sea, de repente las clases a mitad, o sea, muchas faltas, etcétera. Y el hecho de que Italia todavía tiene una tradición familiar muy fuerte, ¿no? Entonces, eso ha explicado que se siguen dando los contagios tan rápido. Entonces, yo recuerdo mucho que durante la primera semana, desde que decidieron cerrar la primera zona roja, a la semana todos los periódicos decían 7 días, 7 muertos. Y de repente, o sea, fue la explosión aquí. Esa es mi pregunta. ¿Cuál fue el momento cuando te diste cuenta que esto se iba de las manos, ¿no? De la locura del contagio. Pues la verdad es que fue relativamente muy rápido porque, bueno, también quisiera explicar algo. O sea, la sanidad en el norte de Italia es muy buena o era muy buena, ¿no? Hay una migración también muy fuerte del sur que se vienen a curar al norte porque aquí los servicios son mucho mejores. Entonces, ya me preocupé cuando empecé a ver que los hospitales ya estaban desbordados, que no podían atender a la gente porque eran demasiados contagios y demasiados muertos. Entonces ahí fue cuando dijimos, híjole, no, a lo mejor no era tan superficial como lo habíamos visto en un inicio. Yo creo que una de estas imágenes que recorrieron el mundo y que nos hicieron entender fuera de lo que es Italia, lo que realmente estaba sucediendo, donde vos estás viviendo, Cintia en Milán, estas imágenes de los camiones del ejército transportando cadáveres en Bérgamo, quizás aportaron la dimensión exacta de lo que ha sucedido en la Lombardía. Yo creo que no hay cosa más triste para un ser humano que morir sin despedirse de sus seres queridos, y de ahí nos llegaban esas informaciones terribles. Contame. Sí, sobre todo lo que les platicaba, o sea, que hay una tradición familiar muy fuerte, que aquí todavía hay muchos abuelos que además estuvieron en la guerra, vivieron la guerra, o sea, de niños les tocó vivir la guerra, y pues está yendo esa generación, y muchos, además, sin poder despedirse, como tú dices, porque había muchos en las casas de reposo, que además algunas están cerradas, o sea, ya no puede entrar nadie, porque además de que faltan médicos, ya es el grado de infección tan fuerte que ya nadie se puede acercar, ¿no? Entonces ahí están muriendo y es desesperante y es muy triste, efectivamente. Sí, te estaba preguntando si ustedes realmente cómo es convivir con el miedo, si hay miedo o la cotidianeidad te saca el miedo. Mira, es algo muy difícil porque primero es como un enemigo que no puedes ver. Aquí todo el mundo te habla
de que es el momento más difícil después de la guerra, que estamos como en la Segunda Guerra, etcétera, pero es muy curioso porque pues obviamente no hay desastres, no hay ruinas, y bueno, uno trata de no pensar mucho, sobre todo, por ejemplo, nosotros pues estamos lejos de las familias de cada quien, porque mi esposo es de Sicilia y su familia está en el sur, mi familia está en México. Entonces, la otra vez estábamos platicando, o sea, te das cuenta que si alguno de nosotros se enferma, o sea, pues qué va a pasar con nuestros hijos. Y ya, o sea, hasta ahí llega la plática, o sea, no es que profundizamos mucho en eso porque son los futuros que no se saben, pero que prefieres no tocarlos y lo que haces pues es cuidarte, ¿no? O sea, Sí. seguir todas las reglas y tratar de que esto pues ya pase. Esa es la manera de contribuir. Está bien, ¿cómo hacen con la comida? ¿Cuidan el sistema inmunológico? ¿Cómo es? ¿Están desde febrero así ustedes? En algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, la cuarentena ha comenzado en algunos hace 2 semanas, hace una semana. Tu país, México, recién hace muy poquito entró en emergencia de sanidad. Hasta ese momento no Sí. había, en la mayoría de los estados no había cuarentena. Entonces, sí, la comida, la alimentación, me interesa eso. Pues mira, nosotros realmente es que tratamos de comer siempre bien. A veces con los niños es un poco difícil porque están en una etapa que empiezan a decir, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto así, ¿no? Pero esto del coronavirus también nos ha ayudado un poco para como meterlos en el carril y decir, esto te hace muy bien, esto te va a hacer más fuerte, con esto no te vas a enfermar, etcétera. Y más o menos como que se van adaptando, pero pues obviamente ellos empiezan a desarrollar también sus gustos y como que eso pues no pasa a segundo término, pero obviamente tratamos de que aquí coman sano. Sí. Ujú. Te siento, te veo, te siento muy tranquila, viendo al mismo tiempo las cifras de fallecidos y de contagios que salen de la región donde vos estás ahora. Estamos con Cintia Rodríguez, periodista mexicana, vive en el epicentro de lo que fue, de lo que es el coronavirus en Italia. De qué se está hablando en estos momentos para que entendamos cómo está la discusión en estos momentos en Italia? ¿Se habla de la crisis sanitaria todavía, de la social o la económica? Porque hay muchos factores que preocupan especialmente en toda esa zona que me gustaría recordar, que es la economía, la gran locomotora económica de Italia. Sí, yo creo que ahora, o sea, al principio el tema fue muy económico, ¿no? Porque obviamente, sabes, Italia, donde se hacen tantas ferias, etcétera, se suspendieron, pues la feria del libro, estábamos en la Semana de la Moda, la Feria del Mueble, perdón, los carnavales, y entonces empezaron a hablar mucho de eso, de las pérdidas económicas. Después, cuando fue ya la emergencia, que empezaron los muertos, etcétera, pues obviamente ya el tema se centró en lo sanitario. Pero ahora toca, nos damos cuenta que toca absolutamente todos los temas que puedan haber. Por ejemplo, hoy acabo de mandar una noticia para un medio sobre los nacimientos, ¿no? O sea, nacer en la emergencia y cómo, por ejemplo, también todas las parejas que vieron interrumpidas sus tratamientos de infertilidad, ese tipo de cosas que a lo mejor no los ves, pero que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, O por sí, perdón, ¿qué historia te ha impresionado más como periodista de lo que has leído, escuchado o escrito? Por ahí facetas que nosotros no logramos entender o no logramos ver, que necesitamos tus ojos para entender un poco estas facetas que están más escondidas detrás de todas estas cifras y muertos y cadáveres y contagios. Yo creo que cómo han actuado los empresarios ante esta pandemia, o sea, por ejemplo, grandes empresarios como la Ferrari, como las grandes camiserías italianas, etcétera. O sea, su gran oportunidad, ¿no? De poder cambiar completamente, porque, por ejemplo, ahorita se dice que la industria de los autos va a caer, ¿no? Bueno, pues entonces ahorita no vamos a hacer autos, ahorita vamos a hacer esto, ¿no? Y haciendo pues mascarillas hasta ventiladores, o sea, que se han puesto como que en esa dinámica de que queremos ayudar y queremos reconstruir esto que es nuestro país y que ya están viendo como para adelante, o sea, cómo vamos a salir después de esto y en lo que nos vamos a poner a trabajar. Entonces, esas son de las cosas que a mí me inspiran mucho
y que creo que vale la pena empezar a ver también esa parte, porque sí, ahorita como que todo el mundo se va a quejar de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, pero hay alguien que ya está pensando más allá del problema. Entonces, eso me parece muy bueno. Quiero hablar de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal desde la perspectiva, no para criticar o no por voyerismo, sino para entender qué nos espera a nosotros en Latinoamérica y qué podemos aprender. ¿Vos creés que el presidente Conte ha tardado en entender lo terrible, por ejemplo, de la situación? Mira, yo creo que le pasa, o sea, están en una situación como muchos gobernantes, o sea que, porque Conte pues tampoco es que tiene mucho gobernando, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que el sistema sanitario pues había estado muy lastimado porque se empezó a privatizar, le empezaron a quitar recursos y bueno, pues ahorita están sufriendo las consecuencias, como le está sufriendo España, como lo va a sufrir México. O sea, porque en México se dio una privatización tremenda, mucha corrupción, o sea, de que empezaron a disque hacer hospitales, pero todo se quedó en obra blanca, en obra negra, olvidados, abandonados. Eso también pasó en Italia y ahorita con la emergencia pues están tratando de rescatar todos esos espacios para realmente ponerlos a trabajar como lo que habían pensado. Pero eso es algo como, es la constante, ¿no? O sea, de cómo se beneficiaron a ciertos grupos, se dañaron mucho los sistemas públicos y yo creo que eso va a ser una gran lección para todo el mundo. O sea, yo creo que sí hay que fijarse mucho en los sistemas sanitarios y lo que está pasando. Muy interesante, Silvia, lo que me estás contando. Esta semana el presidente de la región de Italia, de la Lombardía, donde vivís vos, Attilo Fontana, dijo, si pudiera volver, lo cito, si pudiera volver atrás sería más contundente con las medidas, incluso a costa de que me insulten. Hemos tirado a la basura las primeras semanas. Sí, yo creo que es válido que lo diga, pero también hay que recordar que fue gente de su propio partido, ¿no? Los que hicieron, que le quitaron presupuesto a la sanidad pública. Entonces, ahorita, pues que se quieran curar en salud, bueno, se me hace lógico porque les tocó enfrentar esta epidemia, pero ya el sistema sanitario italiano ya había sido muy, muy golpeado. Tengo otra pregunta porque me parece súper interesante. Ustedes acaban de obtener o tener un nuevo gobierno. Ha gobernado hasta hace muy poco la Liga, que es uno de los partidos populistas de extrema derecha de Italia. Están viviendo ahora el coronavirus con una coalición más democrática, indudablemente, y no en una situación donde se polariza tanto. ¿Te hiciste vos como periodista la pregunta, bueno, qué hubiera pasado si la Liga estuviese en estos momentos en el poder con toda la crisis del coronavirus? Pues mira, viendo la personalidad de Matteo Salvini, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hubiera ganado mucho. Seguramente después se podría decir que sería un candidato muy fuerte para dirigir el país. Pero bueno, no fue así. No sabemos todavía porque creo que estamos a la mitad o ni siquiera a lo mejor hemos llegado a la mitad de este problema, de esta crisis. Se ha, se Pero ha se ha utilizado el tema de la crisis del coronavirus para el movimiento de la Liga populista, se ha manipulado todo este tema, lo ha hecho la extrema derecha en Italia. pues mira, Recordemos que ellos fueron y siempre han sido la gente que apoya que ya Italia ya no estuviera dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahorita como están las cosas, pues yo creo que hay que también replantearse y ser muy críticos ante toda esta problemática, porque sí es cierto que en toda esta crisis, pues los apoyos han llegado tarde y han llegado muy poco. Entonces, yo ironizo, por ejemplo, mucho en los posts que a veces escribo, ¿no? Que de todos los problemas que tenemos, ¿no? Por fortuna nos queda Alemania, que aceptó 2 pacientes, 5 pacientes, etcétera, pero que no se ha visto realmente esa fuerza, ¿no? Que uno se esperaría como Unión Europea
de decir, a ver, no se preocupen, aquí estamos nosotros y los vamos a ayudar. O sea, no. Entonces ha sido muy significativo porque en todo este tiempo, por ejemplo, pues llegan los médicos chinos, los médicos rusos, los médicos cubanos, los médicos albaneses, los médicos polacos, ¿no? Y supongo que también cada uno de los países está muy metido en su mismo problema, pero no se ha visto esa fuerza. Entonces, quién sabe cómo vaya a acabar. España e Italia han pedido una ayuda, conocido como ahora los eurobonos, y Alemania ha frenado totalmente este pedido de ayuda, diciendo un poco, utilizando también el populismo, no la canciller, sino el movimiento xenófobo que hay acá, que nosotros ahora no vamos a pagar las deudas de Italia, tendrían que haber hecho el trabajo bien. Esta es un poco lo que ¿qué discusión hay en Italia? ¿Están pidiendo realmente ayuda? O sea, ¿quieren? Sí, claro, porque ahorita con tantos problemas, pues lo que se necesita es Claro. liquidez, pero yo creo que sí hay, que Italia es un país que siempre ha pagado sus deudas, ¿no? Entonces, sí sería como que momento de explicar muy bien cómo está la situación de cada país, lo que le toca a cada quien y empezar a reaccionar de una forma más transparente y más honesta para que sepamos, o sea, con quién se va a contar o con quién no. Como dijo el Premier, ¿no? La vez que tuvieron en la reunión del Consejo Europeo, o sea, que dijo Giuseppe Conte, bueno, es que si esa es la ayuda, pues mejor lo hacemos solos, porque entonces no se trata solamente de endeudarnos, endeudarnos y endeudarnos, o sea, se trata de ahorita sí tener liquidez, pero que sepan que estamos en un momento como una guerra y que no podemos ahorita responder de la manera que los poderosos quieren, porque pues obviamente también hay que ver por el pueblo italiano, ¿no? Cintia, tengo una pregunta, porque estás vos ahí en la Lombardía, ustedes están con semanas de antelación, nosotros estamos viendo que cómo lo están manejando ustedes, ¿no? Cómo están las cifras, qué pueden aprender los ciudadanos y qué pueden aprender los gobernantes del ejemplo italiano. Y te lo pregunto desde el punto de vista de mexicana y desde el punto de vista de latinoamericana. Esto recién está llegando a América Latina. Sí, aquí se habla mucho del modelo italiano, que es este que se ha adoptado de que de que nos quedemos en casa, para así frenar los contagios. Ahorita me preguntabas que cuál era el tema ahorita del día, ¿no? Obviamente los italianos ya estamos, ya me estoy incluyendo, ¿no? Pero aquí ya están desesperados de decir, ya alcanzamos el pico, ya va a empezar a bajar. Y hoy los científicos que siempre acompañan a las autoridades de protección civil como que se desesperaron un poco y dijeron, a ver, ya, basta de hablar de estos picos, ¿no? Porque ustedes siempre se fijan en los números diarios, pero para los científicos necesitamos ver tiempos más largos para empezar a analizar si se frenan, si no se frenan, etcétera. Entonces, sí, yo creo ¿Qué que podemos aprender nosotros, Cintia? pues que se necesita mucha paciencia porque es algo que nadie conocía, que obviamente la vacuna va a tardar mucho o sea, se está experimentando, pero una vez que ya salga al mercado, pues va a faltar todavía tiempo. Entonces, que sí se necesita paciencia para poder ya detener finalmente a este virus. Yo escuchaba, por ejemplo, que llega en el otoño se tiene que vacunar mucho sobre la influenza porque eso les va a ayudar a los científicos a diferenciar lo que es una influenza normal y lo que es el coronavirus en realidad. Entonces, yo creo que también tenemos que ser muy responsables sobre nuestra salud y sobre nuestras prácticas para darles elemento a los que saben de controlar más una situación de emergencia como esta. México ha sido uno de los últimos países de tomar medidas más restrictivas. ¿Qué le recomendarías a la gente allá en México que te está escuchando, vos que sos mexicana? Tenemos muy poco tiempo, Cintia, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Pues que ojalá dejaran de lado sus gustos políticos o sus preferencias políticas y que por fin trabajaran en un solo objetivo que es salvarse, defender los sistemas sanitarios públicos, defender a los médicos, a las enfermeras, a todos los operadores sanitarios que van a de veras a tener momentos muy difíciles y que se pusieran de parte sin importar
quién esté, si te gusta o no. O sea, sé que han sido momentos muy difíciles para México, que hemos tenido muchos momentos de ruptura y no hemos podido alcanzar una reconciliación, pero que sí tenemos que en estos momentos la gente sí se tiene que unir, sobre todo porque después de esto, quién sabe cómo vaya a acabar cada país, ¿no? Eso es claro, o sea, tarde o temprano todos vamos a acabar, pero no sabemos cómo vamos a volver a empezar de nuevo. Entonces ya... Sí, esa es la gran pregunta, cómo volver a prender el motor, ¿no? Después de haberlo apagado por un determinado tiempo. Esto es una experiencia que nadie la conoce, está en el mundo. Cintia Rodríguez, yo te quiero agradecer muchísimo por este tiempo. Mandale un saludo a tu marido que está cuidando a los hijos para que vos puedas hacer esta entrevista en Aquí Estoy con nosotros. Un saludo a Milán, muchísima fuerza, cuídense y Forza Italia. Muchas gracias, te agradezco. ¡Viva México! Muchísimas gracias. Gracias, y a ustedes, gracias a vos y a ustedes. Hasta la semana que viene vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación, pero como viene la mano me parece que estaremos aquí desde nuestras casas. Gracias, Cintia. Buenas noches. No, sí, ya.